Sabemos que huir de nuestro país de origen no es un proceso fácil. Es una situación dolorosa, triste, en la cual se atraviesan muchos obstáculos. Esto es una consecuencia de crisis económicas, políticas financieras, sociales que se sufren en el país de origen y que obligan a las personas a tener que huir. Como dice el dicho, la patria es un amor que nunca se termina, pero lamentablemente muchas de estas personas tienen que dejar su país para buscar unas mejores condiciones de vida. Este proceso de refugio, como digo, es una situación complicada, sobre todo si no se tiene conocimiento sobre cómo llevar a cabo jurídicamente esto como un proceso. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las obligaciones de una persona que, huyendo de su país de origen, llegó a México? Por eso, hoy vamos a hablar del proceso de refugio en México, actualizado a 2025. Esto es una guía que te va a indicar qué es el refugio, cómo solicitarlo, cuáles son los pasos, cuál es el objetivo final y, como decía, cuáles son tus derechos y obligaciones. Yo soy Ernesto Rizzo, abogado migratorio en México y socio de Migrants. Y en este video, el día de hoy, vamos a hablar de el refugio en México. Acompáñame. Bueno, como decía, vamos paso a paso. Lo primero es definir qué es el refugio y vamos a diferenciarlo del asilo político y de la protección complementaria. Las tres son figuras muy similares, pero que tienen una diferencia técnica importante. El refugio es una figura jurídica mediante la cual el Estado mexicano, o sea, nuestro país, le otorga a los extranjeros que lo solicitan la protección y un reconocimiento de esta calidad porque huyeron de su país de origen por alguna circunstancia de las que mencionaba en la introducción. Cuestiones en las que peligraba la vida, la dignidad, los derechos de nuestra familia, un sano desarrollo, etc. En el refugio se tienen que acreditar precisamente actos de persecución. Pero hay una diferencia muy marcada entre el refugio y el asilo político. En el segundo, tienen que haber actos de persecución derivados exclusivamente de condiciones de situación política. Esto lo sufren mucho, por ejemplo, los activistas, los periodistas o los políticos mismos que en el ejercicio de sus labores pues encuentran muchos detractores y tienen que huir de un país, de un régimen político para que su vida no corra peligro. Y en tercer lugar está la protección complementaria, que es una figura similar al refugio, no al asilo político porque no tiene carácter, insisto, político, pero sí al refugio, solo que se otorga a las personas que, si bien para la COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no pueden ser consideradas como refugiados, sí que peligra su vida si regresan a su país de origen. Muchos teóricos o juristas, yo me incluyo un poco en ello, considero que a veces hacer una diferencia entre refugio y protección complementaria resta un poco de valor a la figura del refugio. Debería solo existir el refugio, pero es importante que si tú estás viendo este video por el título, sepas que si la COMAR no te otorga el refugio, probablemente te pueda otorgar la protección complementaria. ¿Quién puede solicitar el refugio en México? La respuesta general sería que todos. Sin embargo, esto se constriñe a las personas que, como decía, huyeron de su país de origen y necesitan la protección del Estado mexicano para que su vida, su dignidad y el ejercicio de sus derechos no corran más peligro. Sin embargo, hay algunas excepciones o algunos obstáculos que habrá que superar para que se nos conceda esta condición. Por ejemplo, debe solicitarlo una persona de una nacionalidad en la cual se conoce que hay una crisis y que esto es del conocimiento público internacional. Por eso ya diríamos, sí todos, pero una persona de nacionalidad francesa podría. Bueno, por esta circunstancia específica de que sabemos que en aquel país no sucede una crisis, hasta ahorita, afortunadamente, no podría. Tiene que haber motivo, tiene que haber fundamento y a esto la ley lo llama elementos de persecución. Por lo tanto, puede solicitarlo aquel en el que en su país de origen sufrió de esto. Pero actos de persecución podría entenderse solo como que yo era perseguido por algún grupo. Sin embargo, no solo por esas circunstancias se solicita el refugio y este concepto se hace más amplio si existen situaciones económicas, jurídicas, no sé, persecución judicial, por ejemplo, si grupos literal ponen en peligro tu vida, tus bienes
o la seguridad de tu familia, y siempre y cuando no se refiera a cuestiones específicas de carácter político, porque ahí nos tendríamos que ir al asilo, podemos solicitar el refugio. Una persona puede iniciar este proceso o debe iniciarlo a los 30 días, en los primeros 30 días de haber llegado a México. Si una persona no inicia el proceso de refugio en los primeros 30 días, la Comar le va a pedir que explique por qué no lo hizo en esos primeros 30 días. Y normalmente tiene que justificarse mediante una causa de fuerza mayor. O sea, de plano estaba yo muy enfermo, de plano no podía moverme, ¿no? Nos han tocado casos muy lamentables en donde personas han sido pues encerradas, hacinadas en lugares mediante una situación en la que les ofrecieron un empleo, les prometieron muchas cosas, que iban a trabajar, etcétera, pero no, resulta que los hacinan en una bodega y los ponen a trabajar, pocos alimentos, sin la capacidad de salir, etcétera. A mí me tocó ver un caso de esos. Entonces, pues esta persona, por esta situación de detención, ¿no? No me gusta decirlo así, pero de encarcelamiento, pues no pudo solicitar el refugio en los primeros 30 días, entonces lo tiene que justificar. El primer paso, entonces, para iniciar una solicitud de refugio es acudir ante la Comar y mediante la preparación de un expediente, llenar formularios, etcétera, solicitar el refugio. Si no se hace en los primeros 30 días, hay que desahogar una prevención, así se conoce técnicamente, o sea, explicarle a la Comar por qué no fui en esos primeros 30 días. La segunda parte del proceso ante la Comar consiste en que una vez que ya fui aceptado, debo esperar que me entreguen el original de una constancia de aceptación a trámite, que tiene una CUR, una clave única de refugiado. Una vez recibo este documento, puedo acudir al Instituto Nacional de Migración a tramitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual me permite trabajar en México. Mientras esto sucede, yo puedo esperar que ocurra la famosa entrevista de elegibilidad, que es un paso que necesariamente lleva a cabo la Comar para determinar quién es refugiado y quién no. Como su nombre indica, esta entrevista prácticamente definirá todo. Te lo voy a explicar a continuación, pero antes de eso te invito a que te quedes al final de este video, porque te tengo una sorpresa si tú eres un solicitante de refugio en este país o estás pensando en comenzar este trámite. La entrevista de elegibilidad, como su nombre indica, es una situación en donde tú te vas a sentar frente a un funcionario de la Comar y te va a hacer muchas preguntas. Todas las preguntas que te hagan son relacionadas con preguntas que ya te hicieron desde la solicitud inicial. Por lo tanto, las respuestas que des aquí tienen que coincidir con las que diste desde el inicio, porque si no hay coincidencia, es muy probable que te nieguen el proceso de refugio. Si tú atraviesas la entrevista de elegibilidad de la mejor manera, tu solicitud estuvo bien hecha, presentaste pruebas, etcétera, la Comar te va a reconocer como refugiado. Y con esa resolución tú vas a poder acudir al Instituto Nacional de Migración para intercambiar la tarjeta que ya te habían dado, que es la tarjeta de visitante por razones humanitarias, por tu residencia permanente. Hablemos un poco de las obligaciones que tiene un solicitante de refugio en México. Número 1, decíamos, presentarse en los primeros 30 días. Número 2, explicarle a la Comar todo lo que nos soliciten. Número 3, dar los elementos a la autoridad para que nos resuelvan de forma positiva. La explicación de por qué huí de mi país de origen, las situaciones, mis datos personales, mi historial en México, mi historial migratorio, etcétera. La información de mi familia, todo eso se tiene que proporcionar. Y hay que dar información honesta, clara, porque si damos información que no coincide, insisto, probablemente vamos a obtener una negativa. Tengo la obligación de no abandonar el estado en el que solicité refugio mientras no se resuelva. Esto es, si yo empecé mi solicitud en la Ciudad de México, no puedo viajar mientras no se resuelva a Acapulco, a Cancún. Es un riesgo innecesario. Otra obligación es que debo acudir a firmas. Muchas oficinas piden firmar cada semana, algunas otras cada mes, 15 días, etc. Todas las oficinas se manejan distinto y hay que entender que oficinas de la Comar hay pocas. Oscilan entre 6, 8, a veces abre una, a veces cierran, etc. en todo el país. Sin embargo, si no hay una oficina de Comar en el estado en el que te encuentras, tú puedes solicitar el refugio directamente en el Instituto Nacional de Migración.
Incluso dice la ley que tú podrías solicitarle el refugio a cualquier autoridad. Puedes ir a Hacienda y pedirle refugio y Hacienda está obligada a remitir tu solicitud a la Comar. Puedes ir a la oficina donde se tramitan las licencias, pero obviamente esta disposición no se respeta, lamentablemente en México, y estas autoridades te van a canalizar a, ¿sabes qué? Ve al Instituto Nacional de Migración o vete a la Comar porque allá se pide el refugio. Otras obligaciones son aportar pruebas, como yo decía, siempre y cuando las tengamos, y sobre todo seguir los tiempos y seguir las indicaciones de la Comar. Respetar este país, respetar la cultura, no cometer ningún delito y todas las demás obligaciones que tendría no solo un solicitante de refugio, cualquier persona extranjera, siendo turista, residente temporal, permanente o cualquier mexicano. Y los derechos que tiene un solicitante de refugio en este país, pues son poder trabajar mientras dura el proceso, ser informado durante todo el proceso, tiene derecho a recibir o a apoyarse de asesoría jurídica especializada, por eso puedes contar con Migrants para este proceso, tienes el derecho a que se te respeten tus situaciones jurídicas fundamentales, todas, y algunos principios como no ser sancionado, no ser deportado si solicitas el refugio, y que además si tú aplicas para este proceso y tienes a toda tu familia contigo, pueden aplicar todos en conjunto por el respeto a la unidad familiar, que es un principio constitucional. Si llevas a cabo el proceso que acabo de explicar, cumples con tus obligaciones, estás ejerciendo bien tus derechos, finalmente la Comar te va a otorgar una resolución, el reconocimiento de la condición de refugiado en México, con lo cual vas a poder obtener una residencia permanente y tener este documento. La residencia permanente ya te da muchísima seguridad jurídica en este país y te va a permitir ejercer tus derechos, desarrollar tu vida de mucha mejor manera. Hago esta diferencia con la residencia permanente porque si bien durante el proceso de la Comar de refugio tú tienes tu tarjeta de visitante, muchas veces con esta tarjeta es difícil trabajar, abrir cuentas de banco, ni pensar en inscribirnos en el SAT, celebrar contratos, adquirir créditos, etcétera, se vuelve complicado. Es muy importante tener en cuenta una situación en este proceso de refugio. Debes tener paciencia. Son procesos que tardan bastante tiempo en resolverse. Entendamos una cosa, la Comar es una institución a la cual yo le debo todo el respeto. Me parece una de las mejores instituciones en México porque con muy pocos recursos materiales y personales han ayudado a un sinfín de personas. Sin embargo, no se dan abasto, por lo tanto hay muchas solicitudes y no hay la capacidad operativa muchas veces de resolverlas todas en poco tiempo. Y bueno, como te lo prometí, te tengo una sorpresa. Si llegaste hasta este punto del video, le llamo sorpresa, pero más que sorpresa es un compromiso contigo y con la sociedad migrante que llega a este país a aportar lo mejor de sí. Migrants, nuestro despacho, es una firma que está totalmente comprometida con los derechos humanos y con la sociedad. Queremos devolver un poco de lo que nos ha dado esta hermosa profesión, desde la carrera, las experiencias con los clientes, todos los casos, etcétera, creando Migrants Contigo. Este es un programa de ayuda jurídica gratuita a solicitantes de refugio en el cual nos comprometemos a apoyarles en todo su proceso, de inicio a fin, sin cobrar un centavo. Podrán aplicar 2 personas al mes y mediante un estudio socioeconómico y de caso vamos a definir a quién podemos ayudar. Lo estamos inaugurando así, con 2 casos al mes. Desde luego que nos encantaría y espero que la fortuna nos lo permita y el trabajo continuo, desde luego también, ayudar a muchas más personas al mes. Sin embargo, ahorita nos comprometemos a 2 casos llamados pro bono, esto es que no se cobran, y en todo. Como digo, la solicitud, la prevención, prepararte para la entrevista de elegibilidad, tramitar la tarjeta de visitante, acompañarte durante todo el proceso, presionar jurídicamente a la Comar para que se resuelva hasta la obtención de su tarjeta de residencia. E insisto, lo hacemos por el gran compromiso que tiene Migrants, sus socios, con toda la sociedad de migrantes que están en este país. Así que si tú estás interesado en aplicar a Migrants Contigo o sabes
de una persona que puede aplicar, postúlate o postula a esa persona para que le ayudemos en todo su proceso. Adicional a ello, si llegaste hasta este punto del video, pues sabes que puedes acceder a Migrants Contigo, pero si tú ya iniciaste tu solicitud de refugio o no se te ha resuelto, ya lleva mucho tiempo, o tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribirnos. Estamos en el WhatsApp, nos puedes llamar, nos puedes incluso escribir por correo electrónico. También te invito a que visites migrantsmx.com y sobre todo que vayas a la sección del blog, en donde cada semana estamos subiendo artículos en forma de guías, en forma de experiencias de casos, en forma de tips, etcétera, para que tú tengas información sobre los procesos migratorios en México totalmente actualizada y de mano de los mejores. Visita todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en X y sobre todo, claro que sí, sigue viendo los videos aquí en YouTube. Incluso estamos pensando en preparar un podcast próximamente, así que ahí te mantendremos informada. Por favor, suscríbete a este canal. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Regálanos un like y sobre todo, muy importante para nosotros, comparte por favor. Incluso si tú eres una persona mexicana y está viendo este proceso, pero quieres ayudar a personas que desean solicitar el refugio en México, comparte este video porque eso hace toda la diferencia. En fin, espero que toda esta información sobre el refugio en México, actualizada a 2025, te sirva de sobremanera. Recuerda que en Migrants lo que nosotros más deseamos es que tú tengas un camino seguro y por eso Migrants está contigo.